Pasadena, California, 1977. En los Sunset Sound Studios, un joven Eddie Van Halen acaba de grabar Eruption. No lo sabe todavía, pero ese solo instrumental, que es eléctrico, explosivo, casi alienígena si me preguntan a mí, va a cambiar la historia. Una ráfaga de 2 minutos que sentará las bases del sonido y la técnica de toda una década. A partir de ahí, los años 80 se llenarán de guitarristas que intentarán replicar ese mismo sonido. Un nuevo tipo de guitarrista había nacido, más técnico, más brillante, pero a la vez más protagonista. Y aunque el debut de Van Halen no era glam en lo estético, ahí estaba la semilla: virtuosismo, espectáculo y carisma. A partir de ahí, todo cambió. La nueva generación de jóvenes que asomaba a la década de los 80 ya no necesitaba de artistas que se rebelaran contra el sistema contracultural que corría por aquellos días. Esta nueva generación ya no experimentaba la represión del gobierno a través de la censura, ni tampoco tenía que lidiar con la ansiedad constante de la guerra de Vietnam. Muchos de los músicos que encarnaban el concepto de resistencia durante los años 60 o gran parte de los 70 fueron reemplazados por nuevos íconos que aportasen un sentido de identificación con las masas en el contexto alocado de la década, tal cual había ocurrido en los años 50 con el rock and roll luego de la Segunda Guerra Mundial. A fines de los 70, el rock pesado se estaba reformulando. Led Zeppelin se disolvía, Deep Purple estaba en pausa y el punk ya había pateado fuerte las puertas del mainstream. Pero algo distinto se cocinaba en la costa oeste de los Estados Unidos, sobre todo en Los Ángeles. Una nueva generación de músicos, criados entre discos de Black Sabbath, Alice Cooper y Kiss, empezaba a mezclar actitud punk con técnica demoledora. En el epicentro de esta nueva ola, los bares como el Whiskey A Go Go o Rainbow Bar and Grill se convierten en templos. Allí nacen bandas como Quiet Riot, Rat, Motley Crue y Dokken. Metal Health es el primer álbum de heavy metal en alcanzar el puesto número 1 del ranking Billboard 200 en la historia de los Estados Unidos. Nadie, ni Black Sabbath, ni Judas Priest, ni Iron Maiden lo había conseguido hasta ese entonces. Y fue gracias a una banda con maquillaje, actitud callejera y una fórmula que mezclaba potencia y melodía. Gracias a su éxito, las discográficas empezaron a firmar bandas glam en masa. Y ahí entra en juego una pieza fundamental: MTV. Lanzada en 1981, MTV revoluciona todo y el glam metal dejó de ser una escena regional de Los Ángeles para convertirse en el nuevo sonido americano de la década de los 80. Las bandas ahora tienen que verse bien y no solo sonar bien, y el glam encaja perfecto en ese nuevo mundo visual. Pelo gigante, spandex brillantes, maquillaje pesado, coreografías ensayadas y videoclips conceptuales. De 1983 a 1986, el glam metal pasó de los bares del Sunset Strip a las grandes ligas del rock global. Los ingredientes de la fórmula, ya bastante consolidados en ese periodo, eran voces agudas con coros potentes, riffs simples pero contundentes, imagen andrógina, maquillaje y ropa provocadora, letras sobre fiesta, chicas, rebelión o desamor, y las famosas Power Ballad, una canción lenta y emotiva pero con un crecimiento dinámico. Empieza suave, más o menos íntima, casi susurrada, y va subiendo hasta un clímax con guitarras distorsionadas, batería enérgica y un solo de guitarra épico. Riganismo, consumo, culto al cuerpo, MTV, dinero fácil. El glam metal calzó perfecto en los Estados Unidos de mitad de los 80. Era la banda sonora de una generación hedonista, adolescente y televisiva. Si hipotéticamente dividiésemos a todas las bandas glam de los 80, podríamos pensar en 3 grandes categorías. Categoría A, para aquellas que fueron fundacionales al género y o aportaron algún sentido de innovación. Categoría B, para aquellas que, si bien lograron éxito y algún sentido de rotación radial o televisiva por aquella época, eran a grandes rasgos versiones derivativas de la categoría A. Y por último, categoría C, para el resto de bandas que, lisa y llanamente, recaerían en la copia o imitación clónica de las categorías A y B. La mayoría de bandas glam que tuvieron un éxito masivo para este periodo, de 1983 a 1986, las podríamos encasillar en la categoría A, es decir, Van Halen, Motley Crue, Quiet Riot, Rat, Twisted Sister, Poison, Bon Jovi o Def Leppard. A partir de 1986, el glam metal entra en su fase más pulida, masiva y, para muchos, de lo cual me incluyo, más artificial. Las bandas ya no salían del underground angelino, ahora eran productos empaquetados por las discográficas, con videoclips diseñados para conquistar MTV, hits radiales pensados para sonar en proms, fiestas de graduación o estaciones de servicio incluso. El sonido, si bien era más limpio y más accesible, más orientado al pop de la época, pero aún así mantenía una fachada entre comillas rockera, que servía como puente entre rebeldía y mainstream. En estos años, las power ballads se convirtieron en la carta ganadora. Canciones como Home Sweet Home de Motley Crue, Every Rose Has Its Thorn de Poison, Wanted Dead or Alive de Bon Jovi,
Love Bites de Def Leppard o I Remember You de Skid Row arrasan en las listas y rotan en amplia rotación de la MTV. El contraste emocional entre una balada sentimental seguida de un tema con riffs potentes era una montaña rusa emocional que conectaba con el público cada vez más amplio. Pero mientras tanto, la estética alcanza su punto de saturación. Pelo inflado al máximo, trajes de cuero ajustadísimos, más maquillaje el que ya tenían, y videoclips donde las bandas tocaban arriba de montañas, en ruinas mayas, en campos de batalla o directamente en el infierno con fuego digital de fondo. Todo era más grande, más brillante, más exagerado. Y con el éxito también vino, lógicamente, la clonación. Ahora bien, aplicando las categorías A, que serían las fundacionales o innovadoras, siguen liderando Bon Jovi con Slippery When Wet del 86 o New Jersey del 88. Def Leppard con el ultra producido Hysteria 1987, que durante varios años tuvo el título de ser el disco más caro de la historia. Poison con Look de 1986 y Open Up and Say de 1988. Y Guns N' Roses, que si bien se despega estéticamente del glam, entra por el contexto y el lugar de origen. Ahora en la categoría B, que serían exitosas pero derivativas, tenemos a Cinderella, Warrant, Great White, L.A. Guns, Faster Pussycat y Skid Row más en sus inicios quizás. Todas bandas con un par de hits, estética fuerte y cierto carisma, pero sin un aporte muy original a la fórmula, algunas incluso nacidas bajo el ala de artistas más grandes como Skid Row, que fueron apadrinados por Bon Jovi. Y por último, en la categoría C, que sería una imitación directa o bandas olvidadas, acá cae un ejército de nombres que llenaron las bateas de los videoclubes y la madrugada de MTV. Por nombrar solamente algunas: Tough, Bang Tango, Britney Fox, Pretty Boy Floyd, Danger Danger, Kicks, Bane y Kingdom Come. Bandas que funcionaban como clones con nombres intercambiables, estética reciclada y letras escritas con plantillas básicamente. Algunas tenían un tema pegajoso, pero nada más. La fórmula se repite, la rebeldía parece actuada y mientras tanto, en Seattle, al norte de Estados Unidos, hay una nueva camada de músicos vestidos con camisas de leñador escribiendo canciones sobre angustia existencial y soledad en lugar de chicas y motos. Para 1989, el glam metal ya había conquistado todo lo conquistable. Estadios llenos, rotación constante en MTV, discos multiplatinos, pero también había signos de agotamiento. El género se había convertido en una autoparodia de sí mismo. Las bandas nuevas eran copias de copias, las baladas se volvían cada vez más melosas, los videoclips más absurdos, como esto por ejemplo. Y lo que en 1983 era frescura, en 1990 empezaba a sonar viejo. Algunas bandas intentaron refinar su sonido buscando una madurez que no siempre encajaba del todo. Warrant, por ejemplo, lanzó Cherry Pie en 1990, un disco que los encasilló para siempre como la caricatura del glam, a pesar de que su siguiente álbum, Dog Eat Dog, de 1992, buscaba un sonido más serio, y Poison sacó Flesh and Blood en 1990 también, con un enfoque más introspectivo pero sin la fuerza de antes. Incluso Motley Crue trató de renovarse con Dr. Feelgood un año antes, producido por el gran Bob Rock, con un sonido más pulido y pesado, pero ya se sentía también el desgaste. En sus primeros años, MTV había sido el motor principal del éxito glam, pero para 1990 empieza a cambiar de piel, la audiencia joven quiere algo distinto y MTV empieza a mostrar otras cosas. Por un lado, el hip hop crece, el metal alternativo se asoma y un nombre empieza a circular en los pasillos de la industria con cada vez más fuerza: Nirvana. En paralelo, bandas como Jane's Addiction, Alice in Chains o Soundgarden empiezan a salir del circuito alternativo. La estética cambia, ya no hay baladas glamorosas con solos épicos, hay canciones sobre depresión, alienación y hastío. El grunge no llega como una tendencia pop, llega más bien como una respuesta al exceso, y cuando Smells Like Teen Spirit se estrena en septiembre de 1991, va a sonar como una bomba. Las bandas glam en su mayoría intentan adaptarse, otras se disuelven, algunas mutan incluso hacia un hard rock más serio, pero el clima cultural cambió. Ahora el rock vuelve a ser crudo, incómodo y en cierta manera existencial. En este periodo, entre 1989 y 1991, el glam metal pasó de dominar la cultura pop a convertirse en sinónimo de exceso, superficialidad y autoindulgencia. Y aunque muchos músicos del género seguirán tocando, girando y grabando, incluso hasta el día de hoy, el reinado había terminado. Ejemplo de estos son Motley Crue, que a partir de 2005 vivieron de giras, nostalgia y polémicas. El biopic de Netflix, Dirt, de 2019, revivió
subió un poco su popularidad. Hoy giran con producción gigante, pero sin nuevo material relevante. Por otro lado, Poison, que sorprendentemente sobrevivieron muy bien. No tanto por discos nuevos, de hecho no lanzan casi nada desde 2002, sino por su capacidad de explotar la nostalgia. Bret Michaels se convirtió en figura de reality shows, lo que lo mantuvo visibles. También Bon Jovi, que es probablemente el caso más exitoso de transición post-glam. Después del glam metal ochentoso, con Slippery When Wet o New Jersey, como les nombré anteriormente, viraron a un sonido más adulto y rockero con Keep the Faith del año 92, y en la década de los 2000 se volvieron más pop rock, con hits como It's My Life. It's my Hasta el día de hoy siguen girando y editando discos. El glam metal fue, en muchos sentidos, un fenómeno de adolescencia. Había algo de fantasía adolescente en sus letras, en sus clips, en su estética, chicas, fiesta, rebeldía superficial, vivir al límite, sin consecuencias. Y durante un tiempo eso funcionó relativamente muy bien, hay que decirlo. Los chicos de entre 14 y 18 años de 1983 querían ser Vince Neil o Jon Bon Jovi. Querían pelo largo, motos, escenarios gigantes, guitarras eléctricas y chicas en bikinis. Pero los años pasaron, esos adolescentes crecieron y cuando llegaron a los veintitantos, algo empezó a hacer ruido. Ya no alcanzaba con riffs pegajosos y letras sobre rockear toda la noche. Había una nueva necesidad, más introspección, más autenticidad, más angustia real. El mundo también estaba cambiando. El muro de Berlín caía, la Guerra Fría se apagaba y el cinismo empezaba a teñir la cultura pop. El público también empezaba a sentirse saturado. El glam se había vuelto predecible, autorreferencial y en cierta medida plástico. Las bandas se parecían demasiado entre sí. Las canciones sonaban todas iguales. Los videoclips eran todos fuegos artificiales, chicas rubias y guitarras flameadas. Y mientras tanto, en la vereda de enfrente, una voz empezaba a decir: esto ya no me representa. Cuando Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden o Alice in Chains irrumpen a comienzos de los 90, no lo hacen solo con un sonido distinto, traen un discurso completamente opuesto. Esa honestidad cruda conectó con la misma audiencia, pero que ahora estaba en otra etapa de su vida. Donde antes soñaban con el estrellato, ahora buscaban sentido y dirección. El glam fue una fiesta para adolescentes, el grunge una catarsis para jóvenes adultos. Y por eso muchos de los que habían vibrado con Poison o Rat en 1986 ahora se identificaban con las letras tristes y existencialistas de Nirvana o de Black Hole Sun de Soundgarden. No es que se traicionaran o se vendieron, esas personas crecieron con el lógico paso del tiempo. Espero que les haya gustado la idea del video, que hayan aprendido algo o al menos les haya interesado lo que les conté. No olviden ponerle me gusta, suscribirse, darle a la campanita y compartírselo a sus amigos. Yo soy Nico de Lorenzini y como siempre digo, gracias gente por estar del otro lado y nos vemos en el próximo video.